tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, cuáles son de Dios. Hermanos, Dios es nuestro creador y Él nos redimió. Él pagó un precio muy elevado por cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros no entregarle a Dios lo que a Él le corresponde, lo que es de Él? La verdad que nosotros no somos y no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos plazca. Somos de Él y Él merece toda la honra y toda la gloria. Entonces, les decía al principio, ¿por qué con nuestros actos muchas veces negamos que somos creación de Dios? Podamos hacer en esta mañana eh, un autoexamen en nuestra vida y ver en qué área de nuestra vida nosotros estamos fallándole a Dios, y así pues nosotros podamos establecer una mejor relación con Dios. En otra cita que tenemos por aquí nos dice: no os ocupéis en serviros a vosotros mismos y en haceros indiferentes a las demandas de Dios sobre vosotros. Sois propiedad suya. Jesús os ha comprado a un costo infinito. Vuestros pensamientos debieran mantenerse puros, le pertenecen al Señor. Dadlos a Él. No podemos merecer nada de Dios. No podemos darle ninguna cosa que no sea suya. Entonces la pregunta sería: ¿le negaremos a Dios lo que a Él le pertenece, hermano? No le robemos a Dios y no empeñemos en el mundo el tiempo de Dios, sus talentos y su fortaleza. Él pide vuestros afectos, démoselo, le pertenecen a Él. Él pide vuestro tiempo, nuestro momento, démoselo, es suyo. Hermanos, muchas veces queremos, como seres humanos, como pecadores, pues hacer de todo nuestro tiempo y nuestro talento solo para beneficio vuestro. Pero Dios nos pide que todo lo que nosotros tengamos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, lo pongamos a su servicio. Que podamos en esta mañana hacer conciencia de que no somos dueños de nuestro cuerpo, sino que también somos de Dios por creación y por redención. También nos dice otra cita inspirada: Dios quiere su propiedad. Cuando le hayamos dado a Dios el alma, el cuerpo y el espíritu, cuando hayamos mantenido el apetito bajo el control de la conciencia iluminada y luchado contra toda pasión, demostrando que consideramos cada órgano como la propiedad de Dios, destinada a su servicio, cuando todos los afectos se muevan en armonía con la mente de Dios, entonces le habremos dado a Dios lo que a Él le pertenece. En Primera de Crónicas 29:14 nos dice así, hermano: Primera de Crónicas 29:14. Dice: a decir verdad, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder ofrecerte todo esto y de manera voluntaria? Porque todo es tuyo y lo que ahora te damos lo hemos recibido de tus manos. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos, todo, nuestros talentos, nuestro dinero, todo, nuestro tiempo,
Dios es el que nos provee y es el que nos lo da. Entonces, en esta mañana, ¿verdad? Que podamos nosotros reflexionar en estas palabras y que podamos entregar nuestra vida completamente, no solo una parte, completamente a Dios. Y que nosotros podamos preguntarnos en esta mañana, ¿queremos nosotros ser como algunos personajes que nos demostraron o nos dieron ejemplo en la Biblia, como decir Job, como decir Isaías, como Daniel o como Pablo, que tuvieron un corazón sumiso y entregaron sus vidas a Jesús? ¿Queremos nosotros deshacernos de la autoestima que solo nos honra a nosotros mismos? Dejemos que nuestro corazón sea como el corazón de Isaías cuando dijo, ay de mí porque soy deshecho. Entreguémosle a Dios todo para que todo pueda ser moldeado y vestido de humildad, aprendiendo a ser manso y humilde de corazón. En esta mañana, hermano, que nosotros podamos orar ahí donde usted se encuentra, que oremos y que demos gracias a Dios porque Él nos redimió y porque de ahora en adelante vamos a hacer buen uso de lo que Él nos ha dado y lo que es de Él. Oremos por un corazón puro y libre de pecado y de toda impureza. Oremos también por todas las campañas, no solamente aquí en Costa Rica, sino a nivel mundial, que se han de realizar para la obra y la honra y gloria de Dios. Y oremos también por aquellas personas que trabajan en los hospitales, como las enfermeras, los médicos y otros trabajadores que prestan ese servicio para la ayuda de todas las personas. En esta mañana podamos meditar y podamos entregar nuestra vida a Dios completamente. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermano Guillermo López, por tan lindo mensaje. Y pues Amén. ahora, amén, amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por cada mensaje, cada mañana, cada hermano. Agradecer también al pastor Melgar por tener esos laicos listos y dispuestos a haber sido lindos mensajes. Ya mañana comenzará el pastor Armando Palacios también con sus laicos y que hemos crecido en la vida espiritual. Vamos a dejar un tiempo, hermanos, antes de ir al plato fuerte. Vamos a dejar un tiempo para testimonios. Si alguien tiene algún testimonio, vamos a tener 1 o 2 testimonios antes de volver a orar por algunas peticiones que tenemos acá. Este es el momento. Si alguien quiere contar las maravillas que Dios ha hecho, alguien puede decir, gritar, Dios ha bendecido mi vida. Así que este es el momento. ¿Habrá algún hermano que quiere contar lo que Dios ha estado haciendo en su vida? Hermano Edwin Pastor, Chávez. Hola, sí. lo escuchamos. Buenos Dios días, bendiga. pastor. Dios me los bendiga a todos. Quiero decirles, queridos hermanos, a pesar de lo que dice la ciencia que me han dictaminado, dicen que tengo algo muy feo, bueno, lo que le ocurre a la mayoría de personas, que es el cáncer. Eso dice la ciencia, pero para honra y gloria, hermanitos queridos, el Señor me ha dado tanta fortaleza, que le doy honra y gloria a Dios a pesar de ese dictamen que dice la ciencia. Más bien me ha servido para dar testimonio a otras personas que están, diría yo, con la misma enfermedad, porque a mí me dicen supuesto, pero yo le he hecho y me dio, Señor, gracias por la fuerza espiritual que me ha dado, sea lo que sea. Yo he dicho, Señor, si quieres sanarme, alabado sea el Señor. Y si quiere llevarme, alabado sea el Señor. Quiero que oren porque el 3 de marzo me hacen la biopsia. Entonces, hermanitos, quiero darle testimonio a ustedes. Aquel hermanito que tiene una enfermedad, agárrese de la mano de Dios. Amén. Este es el momento que debemos aceptar lo que el Señor nos dice, aceptar y ver que tenemos un Dios de verdad, un Dios que todo lo ve,
y todo lo sana, mis hermanos. Tenemos esa confianza y esa seguridad y esa certeza que estamos en las manos del Dios vivo. Dios me lo bendiga, Pastor Pacheco. Gracias por el espacio. Amén, amén, hermano. Amén, amén. Definitivamente Dios estará a su lado y lo conocemos como un gran líder. Hay mucho más que hacer para la obra del Señor, hermano Edwin, así que estaremos orando para que Dios dirija todo. Hermanos, vamos a orar por estas peticiones, vamos a inclinar el rostro en este momento y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de buscarte en esta mañana, Señor. Queremos poner en tus manos a cada familia presente. Queremos poner en tus manos, Señor, a cada petición que nuestros hermanos han estado incluyendo en este chat, porque nos unimos a sus clamores, nos unimos a sus necesidades, nos unimos a la fe de ellos, oh Dios. En este momento queremos orar por ese grupo pequeño que nuestra hermana Alina Pacheco pide y por la vida espiritual de sus hijos. Utilízale, Señor, como líder en ese grupo pequeño. También oramos por nuestra hermana Catalina Bustos allá en Liberia. Ponemos a sus hermanos en tus manos para que tú puedas tocar esos corazones y puedan entregar un día sus vidas espirituales. Como muchos de los que estamos acá oramos por muchos familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para que tu Santo Espíritu transforme corazones. Nosotros somos tus instrumentos, pero tú tienes el poder de transformar esas vidas. También oramos por la salud de la familia de nuestra hermana Catalina. También, oh Dios, nuestra hermana Arlen González pide la conversión de su familia. También nuestro hermano Eric pide por Elenita, Señor. La ponemos en tus manos para que tú puedas obrar por Elenita. Y ahora en este momento queremos poner también a nuestro hermano Edwin Chávez. Tú has escuchado, Señor, las dificultades que pueden venir de salud. Pero Padre, tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios todopoderoso. He visto cómo vidas han sido cambiadas y transformadas y han sido ayudadas en la salud. Esta mañana queremos ponerte este gran líder, que tú puedas dirigir esa biopsia y tú puedas dirigir todo lo que los médicos van a hacer. Te agradecemos, Señor, por el nacimiento de la bebé de Yerlin, Señor, allá en Honduras, nuestra hija, nuestra hermana Miriam Rodríguez. Te suplicamos, Señor, que sigas dirigiendo su vida, el ministerio de ella y junto con su esposo, el pastor. También nuestra hermana Miriam Dávila, ora por su nieta Catalina, por una operación, te la ponemos en tus manos. Bendice también, oh Dios, la familia y una situación en los tribunales de nuestra familia González, Señor. Lo ponemos en tus manos, tú eres la mayor defensa nuestra, Padre, en ti confiamos. Nuestra hermana María Montano, también, Señor, allá de Cañas Dulces, ora por sus 3 hijos y especialmente por la salud de ella y su vida espiritual. Seguimos orando por ella. Bendice, Señor, a Sione, a su esposo. Ponemos en tus manos a Martita y también para que su hijo, Señor, pueda regresar a tus caminos. También, oh Dios, nuestra hermana Angie Loa pide por sus vecinos, por su hermano Roy, que Dios, que tú puedas resolver algunos asuntos personales que él tiene. También por Marvin, Señor. Nuestra hermana Luz Marina pide por liberación. Tú sabes la lucha que tiene con las drogas, Señor. Si hay alguien más aquí que tiene una lucha con algún vicio, los ponemos en tus manos. Está en momento, Señor, juntos intercedemos por esos familiares, amigos, vecinos que están con esta gran lucha. Ponemos a Marvin también aquí en Grecia, Señor. Tú conoces el caso de él. Te suplicamos para que toque su corazón y también él pueda tener esa liberación. Nuestra hermana Inés Fuller pide por sus hijos, por sus nietos, por su esposo Miguel, también por Kay y la salud de ellos, la salud de ella. La ponemos en tus manos. También nuestra hermana Carmen pide por los docentes y los alumnos. Ya muchos alumnos han comenzado clases, los ponemos en tus manos para que seas tú quien guíe, Señor. Especialmente ponemos a los colegios, Señor, nuestras escuelas adventistas, que tú puedas dirigir a ese personal docente. Bendice a nuestra hermana Silvia Aguilera, ya pide por los enfermos, especialmente pide para que tú dirijas y bendiga la iglesia de Punta Arenas, las campañas que se están aproximando, Señor. También pide por sus hijos y su sobrino y por el licenciado Manuel. Bendice a Sammy, Señor,
que cambió de escuela. Permite, Padre, que pueda ella tener más tranquilidad. También oramos por Ana, Señor, por fortaleza. También oramos por los hijos y el esposo de nuestra hermana Magali Muñoz. También por Ana y su familia, familia de nuestra hermana Grace. Bendice, oh Dios, cada petición. Tenemos varias peticiones más en el chat, Señor. Algunos hermanos que no han podido expresar cada necesidad. Señor, por favor, abraza a nuestros hermanos en este momento. Que la fe nunca desmaye. Que podamos seguir confiando en ti, porque tú eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores, el Todopoderoso. Y gracias por atendernos cada mañana, cada momento. Gracias por abrazarnos, Señor. A ti es la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, amén. Vamos a escuchar un precioso himno, queridos hermanos. El himno número 290, nuestro canto tema, Fuente de la vida eterna. Adoremos juntos a nuestro Dios. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén, amén. Bueno, ha llegado el momento de escuchar una vez más a nuestro querido tesorero, don Eduardo Viales. Hemos disfrutado estos 3 días, hoy es su último día, lastimosamente, pero hemos aprendido mucho sobre finanzas y evangelismo. Así que el tiempo es para usted.
Muchas gracias, pastor, queridos hermanos, muchas bendiciones y nuevamente qué privilegio poder compartir con cada uno de ustedes y aprender juntos, porque aprendemos juntos cada vez que exponemos la palabra de Dios. Y agradezco al hermano Guillermo que presentó ese tema tan importante relacionado también al seminario o al tema de hoy acerca de la fidelidad. Importante ser fieles a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Le invito para que incline su rostro y podamos iniciar por medio de la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios, que estás en el cielo. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad que nos brindas nuevamente de despertar, de poder aprender más acerca de tu palabra, de tus principios, Señor, de conocerte a ti, oh Dios, cada día, de poder estar en esa íntima relación contigo, Señor, depender completamente de ti. Padre eterno, queremos encomendarnos a ti en esta ocasión. Queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, porque anhelamos ser fieles a ti, hacer tu voluntad. Ese es nuestro mayor deseo, Señor. Somos débiles, eso lo sabemos, Señor, por eso dependemos completamente de ti para poder serlo, Señor. Ayúdanos, ayuda en nuestra debilidad, ayúdanos, Señor, en nuestras falencias y permite que cada día podamos crecer espiritualmente, Señor, renovar nuestras fuerzas, crecer en sabiduría, en gracia, para contigo en primer lugar, pero también para con los hombres. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar acerca de ese tema importante que es la fidelidad. Y como bien lo mencionó nuestro hermano Guillermo, importante ser fieles en todos los aspectos de la vida, la mayordomía cristiana, ¿verdad? Ser fieles en todos los aspectos de la vida. Pero a veces nos jactamos de que no nos avergonzamos del evangelio de Cristo, pero tal vez ese evangelio se avergüence de nosotros. ¿No hemos pensado eso? Por las fallas en nuestra fidelidad a los principios de Dios, a su iglesia, a los principios y el pueblo que Dios ha establecido en esta tierra. Esto es algo que quizás no podemos negar, ¿verdad? Fallamos en muchas ocasiones. En Génesis capítulo 26, versículo 18, nos habla acerca de Isaac. Isaac dice que volvió a cavar los pozos antiguos y los llamó como con los mismos nombres que ellos tenían. Lo encontramos ahí en Génesis capítulo 26, versículo 18. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cerrado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Es importante meditar cada mañana, cada día, en esos principios bíblicos, cavarlos nuevamente y llamarlos por los mismos nombres antiguos, así como lo hizo también Isaac. Es bueno volver a recordar esos principios, y tenerlos siempre frescos allí en nuestra vida, ¿verdad? Esos principios importantes que están en la palabra de Dios. Necesitamos entender dos cosas. Primero, ¿qué es fidelidad? Y cuál es la posición de la iglesia en el mundo de hoy. ¿En qué fase vive la iglesia? ¿Verdad? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde como iglesia nos encontramos? ¿En qué fase? Dios une. El propósito de Dios es la unidad. Dice que Él desea que su pueblo sea unánime, que esté unánime, que estemos juntos pero unánimes, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Por supuesto, lo que Satanás hace es que separa. Dios desea la unidad, Satanás lo que quiere es la división y va a tratar de dividir al pueblo de Dios, a las familias, los hogares, las personas, causando conflictos, situaciones complicadas que hagan que no nos unamos, que estemos separados, que estemos
siempre con otros objetivos diferentes y jalando la cuerda en diferentes o hacia diferentes distancias o lugares. La iglesia es el instrumento principal que Dios tiene en el mundo para unir y conseguir esa unidad, como les mencioné, unidad familiar, unidad con los miembros en la iglesia, persona a persona, y lo principal, esa unidad con nuestro Señor Jesús. Lo que Satanás intenta siempre es denigrar la imagen de la iglesia, usando diferentes métodos. Por desgracia, hoy el mundo se pregunta, ¿se puede confiar en la iglesia? Y no por la iglesia en sí, sino por los que formamos esa iglesia, ¿verdad? Por el testimonio de los que formamos esa iglesia de Dios. Por eso es que es tan importante nuestro testimonio, actuar igual como lo hacemos en la iglesia, igual como lo hacemos los sábados o los días de culto, fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestras actividades cotidianas en la vida, actuar como hijos y como hijas de Dios. Ese es el testimonio, eso es lo que las personas miran de nosotros y por ende también de la iglesia en sí, porque somos parte de ese pueblo de Dios, ese pueblo que espera la segunda venida del Señor Jesús. Y claro, esto compromete la fidelidad del miembro de iglesia y reflexionemos sobre esa situación, ¿verdad? Cada uno es el que debe reflexionar en eso. No podemos señalar a nadie, ¿verdad? Cada uno debe meditar, debe reflexionar en su propia vida. Y por supuesto, buscar renovar esa consagración individual, consagración de cada uno y dedicar a Dios toda nuestra vida y por supuesto a su iglesia y ser fieles a Dios y fieles a la iglesia que Dios tiene en esta tierra. Según los sociólogos, unos sociólogos suecos, Ernesto Toet y Max Weber, todas las iglesias pasan por 4 fases y esas fases afectan la posición del fiel, ¿verdad? Dependiendo de la fase, así será también la posición de aquellos que forman parte de esa iglesia, de ese pueblo. Ok, la primera fase es la fase hombre. Podríamos llamarla de esta manera, la fase hombre. ¿Cuál es esa fase hombre? Y veamos estas fases y analicemos en qué fase está la iglesia adventista del séptimo día. Un hombre de personalidad fuerte descubre verdades y cuando llega a conclusiones siente la necesidad y el deseo de compartirlas con otros. Y allí encontramos que la iglesia adventista, por ejemplo, nuestro hermano Guillermo Miller, en 1816-1831, estudió y descubrió una verdad. El asunto de las 2300 tardes y mañanas, de manera equivocada, ¿sí? Determinó que la purificación del santuario era el regreso de Jesús alrededor del año 1843. Y en agosto de 1831, en la ciudad de Dresden, presentó la verdad, una semana, todas las noches, y su conclusión del estudio, esa fue más bien la conclusión que él realizó durante aproximadamente 13 años de estudio. La primera fase, entonces, la fase hombre, pero también está la fase movimiento. La fase movimiento. Y esta fase, las personas escuchan el mensaje, y algunas se hacen simpatizantes, de esta verdad y la aceptan. Dio origen, por supuesto, a compartir la misma creencia y surge un movimiento religioso. Ejemplo, cuando Guillermo Miller presenta su mensaje, muchas personas lo aceptan
Entre ellas se destacaron varias personas, ¿verdad? Tenemos ahí a Edson Crozier, Elena Harmon, Bates, Andrews, James White, y así surge el movimiento Millerita. A estas personas se les llama pioneros y, por supuesto, se les llama así por la dedicación a la causa, a su fidelidad incondicional y el espíritu de la iglesia primitiva, que es muy acentuado en esa fase. Es muy relevante, es muy importante, ¿verdad? Y por eso que Hechos capítulo 2, versículos 44 al 46 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El deseo de Dios, ¿verdad? La unidad de la iglesia. Y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Y es lo que usted y yo estamos haciendo hoy, perseverando, ¿verdad? Perseverando cada día, quizás no en el templo físico, pero sí en ese templo que Dios nos da en el tiempo. El Señor ha establecido un templo en el tiempo, es el sábado, pero también nos permite ir al templo de esta forma, ¿verdad? De una forma virtual y consagrarnos al Señor cada mañana, también al Señor colocarnos en sus manos cada noche, cada tarde, en todo momento, a través de nuestras oraciones hacia Él, ¿verdad? De esa comunicación que el Señor nos dejó. La tercera fase es la fase máquina. Vea qué interesante. Y para mantener el movimiento en crecimiento, que en esta fase posee metas, se posee objetivos, se posee una misión que cumplir, y se establece una institución que consecuentemente surge como una máquina organizadora y se establecen oficinas, se establecen escuelas, fábricas, seminarios, clínicas, se administra, ¿verdad? Y entonces vemos todo un engranaje importante que permite el avance de la obra. Y en esa fase, por supuesto, también tenemos a la iglesia hoy en día. Esta es sin duda la mejor fase de la iglesia, debido a su equilibrio organizativo, motivado por la misión de la iglesia. Y existe mucha fidelidad en la relación miembro-iglesia y también a sus principios. La cuarta fase es la fase monumento. La fase monumento. Esta es la fase traumática, por decirlo así, de la iglesia, porque debido a ese gran éxito que tiene la iglesia, en el crecimiento físico, en el crecimiento numérico, en el crecimiento financiero, es como dice la palabra Apocalipsis 3:17, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿verdad? Y ya nos viene a nuestra mente situaciones negativas que podría generar este tipo de pensamiento. Es la fase en la cual la iglesia podría transformarse en un monumento, estar allí porque ya creció, ya se enriqueció, ya en varios aspectos y de ninguna cosa tengo necesidad. Surge una crisis y gradualmente se puede perder el sentido de misión en esa fase y ocurren pérdidas numéricas también de miembros, de personas, de hijos de Dios que se acostumbran a normas, a actividades, etcétera, ¿verdad? Veamos algunos síntomas o los síntomas de esa fase, la comodidad por parte de sus miembros, satisfacción con el presente, se pierde el sentido de misión, como decíamos, se pierde el interés por el evangelismo, muchas actividades sociales sin objetivo evangelístico, ¿verdad? Las iglesias solamente tratando de impresionar a las personas que llegan allí haciendo lindos programas, pero se pierde el sentido o la misión por la cual la iglesia está, que es la predicación del evangelio. Apego a tradiciones solamente y costumbres, y se violan los principios. La fidelidad del miembro se compromete y pierde el sentido de su utilidad para con la iglesia. Un sentimiento de insatisfacción invade muchas veces el alma y se hace vulnerable. Se hace vulnerable. Veamos un ejemplo que está bien cerca de nosotros.
A fines de la década de los 50, las iglesias protestantes debatieron entre sí para buscar un medio de sacar a la iglesia del letargo espiritual. Ya vivían la cuarta fase que hemos mencionado, la fase monumento. Y el culto se les hizo monótono, sin vida. Los seminarios cerraron, los miembros abandonaron, muchos de ellos abandonaron la iglesia, los miembros que permanecieron violaron abiertamente los principios espirituales, ya estaban en la fase monumento. Y entonces empezaron a decaer, solamente quedaron allí como un monumento. Y usted y yo sabemos y conocemos lo que ocurre con las iglesias actualmente, las iglesias protestantes, ¿verdad? Principios completamente violados. Ya ellos viven solamente como para obtener, qué sé yo, algún tipo de beneficio, ¿verdad? Beneficio espiritual, sí, pero que tiene que ver también con los aspectos meramente materiales. Lastimosamente, ¿verdad? Satanás ha engañado, porque Satanás es engañador y ha logrado introducirse y cambiar completamente la doctrina de Dios, ¿verdad? Pero ¿en qué fase se encuentra la iglesia adventista hoy? ¿En qué fase se encuentra la iglesia adventista hoy? En la tercera fase, la iglesia crece, por supuesto. Su institución avanza. Muchas personas se bautizan diariamente gracias a Dios, gracias a la misericordia del Señor, gracias a la bondad de Dios y a la bendita esperanza que el Señor ha colocado en el corazón de su iglesia, en el corazón de nosotros como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Esa bendita esperanza del pronto regreso del Señor Jesús a esta tierra. Se establecen metas y con el poder de Dios pronto se alcanzarán esas metas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas metas? Alcanzar tantas almas, repartir tantos libros del año, tantas revistas, dar tantos estudios bíblicos. Por la gracia y la misericordia de Dios se alcanzan los objetivos y se crece porque es necesario, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca. Pero no podemos negar que hay síntomas de la cuarta fase entre nosotros y tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé su fortaleza, que nos dé su gracia, que nos dé esa guía que necesitamos como hijos y como hijas de Dios para que no entrar de lleno en esa fase y eliminar esos síntomas de la fase 4, la fase monumento. Por supuesto, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Analicemos con cuidado nuestra historia y veremos que esta es nuestra realidad. No podemos hacer cirugía, algo urgente debemos hacer y no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que usted y yo hacemos es colocarnos en las manos de Dios y pedirle al Señor que ayude a nuestra debilidad, que nos ayude en nuestra debilidad. Si nuestro asunto es la fidelidad, debemos entender qué es fidelidad para saber qué hacer, ¿verdad? Porque el enemigo nos tienta con muchas dificultades y situaciones complicadas y muchos hermanos, lastimosamente, ¿verdad? Pierden esa noción de fidelidad a Dios por situaciones que el enemigo coloca en sus vidas. Difíciles, por supuesto, no podemos negar eso. Pero aunque sean situaciones difíciles y complicadas, debemos ser fieles a Dios, obedecer a Dios en sus principios y seguirle ciegamente. ¿Qué es la fidelidad? Bueno, fidelidad según el diccionario es puntualidad, es actitud en la ejecución de algo, es lealtad, es observancia de la fe, tiene honor, es íntegro, no falla, observa rigurosamente la verdad, tiene exactitud en sus actividades, es poseedor de una brújula que señala siempre el mismo polo, ¿verdad? Siempre en una misma dirección, siempre haciendo lo que es adecuado. Pero, ¿qué otra definición podría ser mejor para estimular las relaciones de los miembros en la iglesia? El término fidelidad puede producir controversias porque ser fiel para esta generación de libertad en la que vivimos es ser aburrido, es ser cuadrado, es ser bobo, es estar fuera de contexto,
es ir en contra de la marea. Estos adjetivos en cierta forma nos afectan porque como seres humanos queremos ser aceptados en los grupos sociales con los que nos relacionamos, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en los deportes, etcétera. Y a veces somos diferentes y no nos gusta ser diferentes, ¿verdad? O a las personas, por lo general, no les gusta estar ahí separados y ser aislados. Esta generación de libertad está también dentro de la iglesia. Son personas celosas, quieren el bien de la iglesia, trabajan para que se desarrolle, pero a veces llaman a la fidelidad legalismo y así afectan la vida espiritual de muchas personas, ¿verdad? Veo que la mejor definición de la palabra fidelidad para aplicar a la iglesia es esa brújula que hablamos, ¿verdad? Como la brújula al polo, que no se desvía, porque no importa el tamaño de la tempestad que alcance el barco, ella, la brújula, permanece siempre fiel al polo. No importa las adversidades, a las dificultades, la brújula permanece fiel al polo. Somos la iglesia remanente, mi querido hermano, mi apreciada hermana. Pertenecemos a la iglesia remanente, la iglesia de Dios en esta tierra. No surgimos como obra del azar o por obra del azar. Dios la hizo surgir en el momento señalado para alertar al mundo que Jesús está por regresar. Ese es el objetivo, ese es lo cual estamos aquí hoy reunidos también, preparándonos para decirle al mundo y consagrándonos a Dios y tomándonos de la mano del dueño de esta obra para decirle al mundo, el Señor regresa pronto. Bautícese, el Señor regresa pronto. Acepte al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador personal, que debemos estar preparados, que debemos prepararnos cada día, en todo momento, escudriñando su palabra y conociendo las verdades eternas. Tenemos una misión que cumplir. Tenemos un cielo que conquistar, ¿verdad? Y no solo nosotros, sino ayudar a otras personas para que también puedan conquistar y cumplir esa misión también de predicar ese evangelio de salvación. Y hay mucha tarea por hacer todavía, mis apreciados hermanos y hermanas. Hay muchas personas que no conocen al Señor hoy. Hay muchas personas que están en tinieblas, que están siendo engañados por Satanás. Y el Señor tiene a su iglesia, a usted y a mí, para que seamos instrumentos de Él con nuestro testimonio, con nuestra vida misma, pero también con los dones que Él nos ha dado, dones de diferentes tipos, espirituales, físicos, materiales, para que podamos predicar ese santo evangelio. Tenemos que llevar a los miembros a ser fieles, porque Dios es nuestro creador, es el único Dios. Él es nuestro mantenedor. Si sucede algo bueno en nuestra vida, procede de Él. Todo lo bueno viene de Dios, viene del Padre de las luces, viene de Él, ¿verdad? Todo lo bueno, todo don perfecto proviene del Señor. Lamentaciones capítulo 3, 22 nos dice y nos aclara esto, porque expresa claramente que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y alabamos y glorificamos al Señor por eso, no por nuestras buenas obras, no, porque nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. El hacer las cosas buenas delante de Dios es como trapo de inmundicia para Él, ¿verdad? Pero por su misericordia y por su bondad no hemos sido consumidos. Debemos estar agradecidos con el Señor por eso. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está sobre fundamentos firmes. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? La Iglesia del Señor, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está sobre firme fundamento y su base es segura y está respaldada por doctrinas bíblicas, no doctrinas inventadas por hombres. Y esas doctrinas bíblicas se llaman principios de Dios que debemos seguir fielmente. Son columnas que sostienen a la iglesia y la hacen permanecer firme hasta que Jesús regrese nuevamente. Amén. Pero es importante cavar siempre para buscar esos principios, ¿verdad? Cavar, hablando espiritualmente, buscar esos principios en su palabra. Por eso es importante escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ella es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, nos muestra el camino por el cual debemos caminar y gracias a Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está caminando hacia ese lugar especial, ¿verdad? Hacia la mansión celestial
así como lo vio nuestra hermana Elena de White, ¿verdad? Caminando hacia arriba, caminando y el Señor Jesús guiando a su iglesia. Pero importante es la fidelidad, lo que hemos estado hablando, la fidelidad personal. Fidelidad es dejar que la luz de Jesús brille en nosotros. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo, de Jesús, en su iglesia, o sea, el carácter del Señor Jesús manifestado en su iglesia. No estamos hablando de las paredes de la iglesia o el edificio, sino en la vida de cada uno de nosotros. Cuando el carácter de Jesús sea perfectamente reproducido en nosotros, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos, como de Él, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos, que el Señor Jesús nos reclame como suyos, que somos de Él porque somos semejantes a Él. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar. Y escuche lo que estoy diciendo, no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Si todos los que profesamos el nombre de Cristo lleváramos frutos para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo esta semilla del Evangelio, ¿verdad? Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Y eso es lo que anhela nuestro corazón, ¿verdad? Que Jesús regrese a esta tierra. La fidelidad personal no puede ser algo temporario, sino tiene que ser eterno. Debe ser algo eterno. Debemos ser fieles a Dios. Así como se es fiel en el matrimonio, ¿verdad? La primera institución creada por Dios, recuerda, fue el matrimonio. La primera institución, el matrimonio. Dios había dispuesto que hombres y mujeres se unieran en el sagrado lazo del matrimonio para formar familias cuyos miembros coronados de honor fueran reconocidos como miembros de la familia celestial. La familia no solo es la base de la sociedad, sino también, mi apreciado hermano, la familia es la base de la iglesia. La base de la Amén, iglesia. así es. Es importante la fidelidad en el matrimonio, ¿verdad? También significa fidelidad a Dios y sus principios. Romper los votos del matrimonio y romper votos hechos a Dios. Algunos lo hacen sin sentir remordimiento por esa actitud, ¿verdad? Y no es correcto, no es apropiado. Romper la fidelidad a Dios. ¿Cómo puede alguien ser infiel en el matrimonio? Bueno, hay muchos aspectos. Violación de las leyes del matrimonio. Hoy en el 76% del matrimonio, él o ella ya adulteraron por lo menos una vez, ¿verdad? En el mundo. El marido descuida el mantenimiento del hogar, el cuidado de la esposa, de los hijos, anda en otras cosas que no tiene que andar. La esposa descuida los deberes del hogar, lastimosamente anda en otras cosas también, no hay unidad en el hogar. La fidelidad es importante en todos los aspectos y así como en el matrimonio, en las finanzas, la fidelidad es importante. Estamos hablando de las finanzas a la causa del Señor. El mismo lenguaje en cuanto al sábado se usa en la ley del diezmo. El séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. El hombre no tiene el derecho ni el poder de sustituir el séptimo día por el primero. Podrá pretender hacerlo, pero el fundamento de Dios es un fundamento firme. El fundamento de Dios es firme y las costumbres, las enseñanzas de los hombres no disminuirán los reclamos de la ley divina. Dios, porción específica de tiempo fue separada por Dios mismo para el culto religioso, para estar en comunión con Él, y continúa hoy tan sagrada como la primera vez cuando fue santificada por nuestro amante creador. Asimismo, el diezmo de nuestra entrada es santo a Jehová. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la del sábado, porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. Mientras nosotros como pueblo procuramos firmemente dar a Dios el tiempo que Él se ha reservado como suyo, ¿no le daremos también esa parte de nuestros recursos que Él reclama para la evangelización de esas personas que no le conocen hoy, para expandir el reino de Dios? La falta en los diezmos, la falla en los diezmos y las ofrendas es una violación de los votos hechos a Dios, así como se
violan los votos matrimoniales, se viola ese voto que hemos hecho al aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador personal, cuando no se es fiel al Señor también en lo que el Señor nos ha pedido. Vance Havner escribió: hoy en día tenemos desafíos, pero no somos transformados. Estamos convencidos, pero no convertidos. Oímos, pero no practicamos. De este modo nos engañamos a nosotros mismos. Pensamiento interesante quise compartir con usted esta mañana. Usted es miembro de la Iglesia de Dios. Yo soy miembro de la Iglesia de Dios en esta tierra, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esta iglesia que Jesús, que predica que Jesús pronto vendrá a buscar a aquellos cuyo carácter sea semejante a Él. Esta iglesia es la novia que espera a su novio, a Jesús. No nos engañemos, pongamos en práctica la palabra del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Analicemos el alimento sólido que es la palabra del Señor. El llamado de Dios en esta ocasión, mi apreciado hermana, mi querida hermana, se encuentra en su palabra, allí en Josué, el capítulo 3, versículo 5. Él nos llama a que nos santifiquemos, a que seamos fieles a Él, a que permanezcamos firmes a sus principios. Santificaos, nos dice, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué capítulo 3, versículo 5. Santificaos. Y ese es el llamado del Señor para cada uno de nosotros en esta ocasión. Santifiquémonos delante del Señor, porque el Señor desea hacer grandes cosas con nosotros en la predicación de este santo evangelio. Con todos los recursos que el Señor nos ha dado, con todos los dones que el Señor nos ha dado, con esos talentos, con esos tesoros, con el templo que es nuestro cuerpo, con todas lo que el Señor nos ha dado, Él desea hacer grandes maravillas. Y será maravilloso cuando Jesús regrese y nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La promesa del Señor para nosotros, mi apreciado hermano, mi querida hermana, es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Esa promesa. Quedémonos con eso en nuestro corazón. Ese es el llamado de Dios para usted y para mí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Te invito para que inclinemos el rostro y oremos. Bendito Dios y eterno Padre Celestial, gracias por este llamado maravilloso que nos haces a ser fieles, Señor, a ti, a obedecerte, a seguir tus principios, a hacer tu voluntad en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Ser fieles con los dones que nos has dado, con lo físico, con lo espiritual, pero también con lo material, que es importante, Señor. Úsanos como instrumentos para el avance de tu obra, para que muchas personas puedan conocer este santo evangelio. Estamos seguros, Señor, que tú usas esos recursos, tanto diezmos como ofrendas, Señor, para que esas almas conozcan acerca de tus verdades eternas, Señor, y puedan formar parte de este pueblo remanente que espera tu segunda venida, Señor. Queremos encomendarnos a ti, Padre eterno, y pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad. Ayúdanos a ser fieles y permite, Padre eterno, que cada día nos entreguemos completamente por entero en tu altar. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, Gracias, amén. hermano. Amén, amén. Amén. Gracias. Bendiciones a todos.